Estamos aquí hoy con un tema bastante especial, además un tema que nos representa y es insignia de nosotros y son las orquídeas. Pero además estamos con una persona muy especial, ella es doña Rosalba, lleva cultivando orquídeas toda su vida y nos va a contar cómo empezó a aprender a cultivarlas y a apreciarlas sobre todo. Bienvenida Rosalba, gracias por recibir nuestra invitación, muy contentos de tenerte Muchas acá. gracias, el honor es para mí. Qué bueno, cuéntanos cómo empezaste a conocer las orquídeas, a aprender a cultivarlas. Yo desde pequeña era enamorada de las orquídeas. Qué rico. Y sembraba y echaba a perder hasta que por fin aprendí a cultivarlas. ¿Y tenías a alguien que te enseñaba cositas o veías a alguien cercano cultivar las orquídeas y Veía a trabajarlas? alguien y entonces yo fui aprendiendo. Y ya, pues gracias a Dios sí las cultivo más o menos bien. Qué bueno. Sí, eso. Entonces acá tenemos unas orquídeas que doña Rosalba trajo para que mostremos de las que ella cultiva, pero además, aparte de la diferencia de orquídeas y la gran cantidad de variedad que tenemos en Colombia, que además sucede porque nosotros estamos en una zona tropical donde hay una posibilidad inmensa de que estas plantas se desarrollen. Son plantas que son bastante especiales porque ellas han evolucionado de tal manera en la adaptación que por eso es que hay tanta variedad y hay tanta diversidad en sus colores y en sus formas. Son plantas que además son, yo les digo que son muy tesas en su evolución porque lograron desarrollar una manera de reproducción o una modificación en su estructura de reproducción, y es que tienen en el mismo conducto, por decirlo así, tienen unidos los órganos reproductores masculinos y femeninos, cuando en las otras flores están diferenciados en dos partes diferentes. Acá lo tienen en un mismo tubito, que es este, si podemos mostrarlo. Acá, en este centro, es donde estarían contenidos los ambos órganos, entonces ahí se hace posible y más garantizada la reproducción. Pero hoy es un momento muy especial de aprovechar la compañía de doña Rosalba y ella nos va a enseñar de cero cómo podemos cuidar las orquídeas que tengamos en nuestra casa. Entonces, empecemos, por ejemplo, si nosotros ya tenemos unas orquídeas que están así en desarrollo, con flor, ¿cuáles son los cuidados básicos que debemos tener? No echarles mucha agua cuando están florecidas porque se pudre la flor. Entonces, el agua debe ser en pocas cantidades, En poquitas cantidades. e idealmente cuando no estén florecidas. Cuando no estén florecidas. Y se deben sembrar en coquitas estrechas para que no, porque en coquitas estrechas producen mejor florito. Cuando están en cosas muy anchas, en cocas muy anchas no florecen. Acá, miremos esta, por ejemplo. Eso sí, vea. Miren, por ejemplo, esta. Ella nos dice que en maceticas estrechas es más fácil que sea más garantizada, sí, florece más. O que florezca con más seguridad. Sí. Tal vez esto sucede porque la planta, al estar un poco estrechita, lo que ella se da cuenta es que necesita tratar de sobrevivir y de reproducirse. Sí. Entonces la flor es ese mecanismo para ella reproducirse y lo que intenta es entonces florecer en función de su supervivencia y su perpetuación de la especie. Sí. Listo. Acá es muy especial que hoy apreciemos las que tenemos en esta esquina, son del género Cattleya, que es la planta o el género que nos representa a nosotros en Colombia. Ahí es donde está la Cattleya insignia de nosotros, y es lindo que miremos la variedad de colores que hay de ese mismo género. Bueno, acá tenemos otras que también son muy especiales, está la Cymbidium, Zapatico. ¿Cómo se llama esta, por ejemplo, tan bonita? La de la flor rosada, que la quiero indicar, esta. Cymbidium también es una Cymbidium. Sí, es. Bueno, estas vienen de Santa Elena, donde tú vives y las cultivas. Sí, yo las cultivo en Santa Elena. Sin embargo, son flores que nosotros podemos tener acá en nuestra ciudad, y el cuidado básico sería el riego. ¿Cada cuánto sería? No, pues el agua. Sí, el agua. Por ahí cada 8 días le echo yo, pero muy poquita agüita.
Porque doña Rosalba vive en un lugar donde obviamente es más húmedo, Santa Sí. Elena, pero nosotros en la ciudad lo ideal es que el riego sea una vez a la semana. Se debe regar, a ver, mostremos en esta catleya tan hermosa, se debe regar en el sustrato, Sí, que en este momento vamos a empezar a hablar en qué están sembradas, pero el riego lo debemos aplicar, ahorita lo aplicamos al final cuando trasplantemos una. Sí. Se debe aplicar sobre el sustrato, que doña Rosalba, cuéntanos por favor, el sustrato, ¿las orquídeas se siembran en tierra o explícanos tú en qué se siembran? Se siembran en cáscara de pátula y ¿cómo es que se llama esto? Capacho El de capacho cocho, de de capacho coco. de coco, sí. Capacho de coco o cascarita de pátula. Y musguito también, pues es prohibidito el musgo, pero también les aprovecha mucho a las orquídeas. Muy bien que ustedes, eso quienes sí. están en el campo, sepan y sean conscientes de que el aprovechamiento del Sí, musgo eso. es el que tengamos ya en nuestros predios, por Sí, decirlo eso así, o en sí. nuestras fincas. Sí, no, ya no se puede sacar musgo pues de las empresas ni nada. Ni Pero se es puede muy ir a sacar del no, bosque. no, pero es muy provechoso para las orquídeas. Listo, entonces les voy a contar. Se siembran, o les vamos acá a contar, se siembran como doña Rosalba nos cuenta, en estos sustratos, que son sustratos porosos, ¿cierto? Sí. Esta es cáscara de pátula o corteza de árbol, y este sería el capacho de coco, Sí. es la corteza de coco, pero acá está partida. E idealmente antes de sembrar la debemos tener hidratada. Sí. Si quieres empecemos acá a preparar la macetica donde nosotros vamos a sembrar una orquídea. Sí. Lo que vamos a hacer en un momento es a partir esta orquídea, pero acá vamos a empezar a preparar el sustrato. Entonces es el capacho de coco. Si hubiera cáscara de pátula era mejor. O sea, más triturada. Sí, más triturada. Listo, si está en Sí. pequeñas cantidades, en pequeños pedacitos, O es más fácil. O más Entonces, podridita, más dañadita, que es que está muy fina esa todavía. listo, entonces mientras más la puedo ir mezclando, Sí, vamos mezclando de ambas. yo le voy a poner ya donde voy a sembrar la matica. Listo. Ujú. Entonces, la idea es un sustrato poroso. Las orquídeas, esto lo quiero explicar bien como en cámara para que quede muy claro. Las orquídeas son plantas en su mayoría epífitas. Quiere decir que se pegan en los árboles Sí, para Se sostenerse. pegan muy bien. Ellas Eso. no están sembradas con sus raíces dentro de la tierra, sino que están pegadas en las cortezas de los árboles, así las encontramos en los bosques. Eso quiere decir que son plantas epífitas, también familiares de las bromelias, estas que tenemos acá, las de la carreta, si nos las enfocan los amigos de la cámara, porfa. Estas bromelias también son epífitas. Entonces, esa es la razón por la que las sembramos o cuando las cultivamos, las tenemos es en sustratos porosos, Sí, no eso en sí. tierra. No. No en tierra no se debe sembrar las orquídeas. no se debe sembrar porque es demasiado húmedo para Sí, ellas. eso sí. De hecho, ellas tienen una capacidad inmensa de absorción de humedad, entonces no debemos proveerles más humedad de la cuenta. No. Listo, entonces Bueno, acá voy a preparamos partir una- como la cunita, ¿cierto? Sí, eso. Acá está la cunita inicial donde vamos a trasplantar una orquídea en sustrato, entonces corteza de pino pátula y mezclada, en este caso la mezclamos Sí. con capacho de coco. Sí. Listo. Entonces acá vamos a hacer un experimento muy chévere. Voy a sacar una matica. Listo. Cambiamos. Porque lo que vamos a hacer es, si enfocamos acá a doña Rosalba, que ella lo que va a hacer es a cortar una plantica de esta madre. Entonces miren, ella lo que está haciendo es sacando hijitos, enseguida nos muestra bien cómo quedan. Sí. Explícanos porfa cómo debemos hacer ese corte, cómo debemos sacar el tallito.
de la planta madre. Ella está usando una navajita, Sí, pero acá sí. nos vas a explicar, por favor, ese corte que yo sé que debe ser preciso para no ir a maltratar su raíz Sí, eso. o su huevito o su bulbito. Eso, el bulbito. Muéstranos ahí, Y las indícanos. raicecitas viejas hay que mochárselas porque si no, no se las mocha, no tiene a dónde echar raíz nueva. Entonces, por eso es que es bueno mocharle la... Pero se le mochan, no todas, sino que se le No, no, mocha como así la que como, está, sí, las viejitas. la que está viejita y Sí, la las que que están nosotros, viejas ya. las Eso. que están viejas se tienden a ver más Sí, sí, grisecitas, eso sí. ¿cierto? Sí. Como, a ver, miremos a ver si acá podemos ver una viejita y Así como estas que tiene, vea, estas así viejas ya. Hay saquemos que, una para mostrar acá ante la cámara. vea, Vea. en estas ya no tiene posibilidades de... ¿En cuál De cámara nos echar está raíz. enfocando acá? Sí, Listo, mira. Entonces, mostremos acá al ladito las nuevas de vea, esa. estas ya tienen las nuevitas, ya no hay que remochar. Entonces, miren que vemos fácilmente la diferencia. Estas están ya, Viejas. digamos que en una tonalidad que nos hace reconocer que ya han estado más expuestas, pero estas son unas Vea, raicitas estas son nuevecitas. vea. tiernitas Sí, y eso. nuevecitas. Sí, ve, eso. Ya es donde pelecha, esas raicecitas van pegando de la pátula muy bueno, de la, pues de este abono. Listo. Y lo que hiciste ahí fue tratar de encontrar dónde estaban, permíteme, dónde estaban estos bulbitos Sí. diferenciados y Sí. tratar de separar Todo de esto. de la planta madre, Sí, ¿cierto? eso, Para sí. poder sacarlo enterito. Y Sí. nosotros vamos a seguir acá acomodando nuestra recipiente donde vamos a trasplantar y vamos a ir a corte un momentico y ya volvemos para continuar. Bueno, pues todas estas las voy a sembrar aquí juntitas. Entonces, pero espérate porque cuando... en este momento estamos- Listo, entonces estamos acá aprendiendo a trasplantar una orquídea hija de esta planta mamá y es doña Rosalba quien nos está contando cómo se hace ese ejercicio. Entonces, acá nos va a decir, una vez separadas de la mamá, qué debemos hacer antes de ponerla en el sustrato. Pues sí, es lo que Eso le que dije, estás haciendo ahí es arrancarle lo importante. viejito, lo viejo para que no le quede nada viejo, para que retoñe bien. Sí, porque... Quitarle el material que ya empezó de pronto a marchitarse, Sí, lo eso que sí. hace es que estimula la regeneración de nuevo tejido. Entonces, con mucho cuidado, se le pueden cortar las raicitas las raicecitas viejas. que y estén entonces, viejas Sí, y como esos forritos que sí, estaban eso, viejos ya también. viejos ya también. Listo. Sí. Acá está sembrando en esta materita más o menos tres hijitos Tres para que hijitos, queden... que quede grandecito, porque la materita siempre está grandecita. Listo. Vamos a mostrar acá cómo la ponemos. Dale. Sí, Entonces miren que le hicimos como un nidito con huequito en la mitad para poder introducir los hijitos, sí. ¿cierto? Y ahí se tupe bien con las cascaritas y aprieta bien. Y ahí ya no hay posibilidades de que se seque ni nada. Bueno, no es Bueno. necesario subir el sustrato mucho, ¿cierto? No, no. Solamente para que Después. cubra la raíz. Sí, eso sí. Y después se le puede ir echando a medida que vaya creciendo. A medida que vaya creciendo se le puede ir echando. Eso sí. Esta que estamos trasplantando se llama, Josefina, es una Josefina. sí. Listo. Y muy importante me gustaría decir, aparte de la corteza de pátula o de corteza de árbol, se Tronquito, recomienda, tronquito podrido también es muy bueno. tronquito podrido Sí, también es se muy recomienda, bueno, muy bueno también para todas las orquídeas. porque le proporciona absorción de humedad de la cual ella después se va a nutrir o aprovechar. Además porque el tronquito se va degradando, es materia orgánica y en la degradación actúan muchos microorganismos que hacen posible un abono natural. Sí, eso sí. Eso es muy importante que lo comprendamos, que no solo es la planta o el sustrato, ahí hay una cantidad de seres que están actuando y que hacen parte del mundo microscópico que nutre a las plantas. Sí, señor. Bueno, este
era una Eso ya parte, es viejo, ya no, pues, para la Josefina ya no sirve. listo, Eso porque ya. esta era una parte de una tierra Sí, eso de la que contenía ella, Sí, eso sí. y lo ideal es ponerle sustrato nuevo. Sustrato nuevo, Listo. sí. Yo tenía acá, y tú nos explicas, doña Rosalba, porfa, unos tronquitos de, De carbón, También es muy bueno para las orquídeas, pero más menudito. más menuditos, o sea Pues que podemos sí, cortarlo tampoco, así. no así como lo está partiendo ahí, también es muy bueno. Listo. Sí, Porque del carbón ellas extraen también como parte del material que les puede servir de abono. sí. Pues toda la vida he sabido que el carbón es muy bueno para las orquídeas también. Listo, muy bien. Sí. Entonces se mezcla ahí con el sustrato que ya tiene y también se va, digamos que destilando el elemento carbón que ellas van a ir absorbiendo. Sí, señor. Bueno, a partir de este momento, cuando ya la tenemos trasplantada, ¿cuál es el cuidado que debemos hacer? No, ya echarle agüita por ahí cada 8 días, pero poquito. Echarle agüita. Sí, En Medellín puede ser, yo creo que 2 veces a la semana, eso sí. porque es más calientico Eso. que donde tú vienes, entonces 2 vecesitas Mm, acá. sí, Muy importante que poquito. Ujú. que la macetica tenga Sí, agüita. orificios por donde Sí, sí, salga el sí, agua, eso. el exceso de agua. Sí, porque ¿cierto? si no se pudre la raíz. Bueno, ¿cuál es el ambiente? Contémosle a las personas que nos están viendo y aprendiendo, ¿cuál es el ambiente que más les gusta a las orquídeas? ¿A pleno sol o en sombrita? Para que ellas sepan, En sombrita. en sombrita. Sí. Porque ya sabemos que son plantas que en su El sol. estado silvestre están pegaditas de los árboles aprovechando su sombra, Sí, no en en sol sombra, directo. sí, eso sí. ¿Qué En les el puede sol pasar no. en sol directo? Se queman, pues las hojas se les vuelven quemaditas, Se les pueden sí, quemar. sí. La Y flor también me la imagino flor que también se quema. marchita. Sí, la flor también se quema. Listo. Eso. Algo también importante de contarles, ¿cada cuánto florecen? No, es así cada año. O muy de buenas 2 veces en el año. Exactamente, Pero son plantas, precisamente porque florecen muy bonito y dura mucho la flor. son de las plantas que más Sí. florecen, o que su flor dura más en el tiempo. Sí, dura mucho. Y algo muy bonito de lo que estábamos diciendo ahora de la sombra es que es de las pocas plantas de flor que podemos tener en interior de la casa. Quiere Sí, decir que no exentas de luz solar del todo, pero sí luz indirecta. Es decir, en una parte de nuestra casa donde haya buena ventilación y entrada de luz indirecta la podemos tener. Porque el resto de plantas que tienen flor, la mayoría requieren sol directo. Y por eso a veces compramos plantas o tenemos plantas de flor que nos las llevamos para dentro de la casa y no nos vuelven a florecer, y ahí es donde caemos en decir que es que tenemos mala mano. Y resulta es que las plantas de flor requieren mucho sol, excepto las bromelias y las orquídeas, que son plantas que podemos tener en espacios con sombra de la casa. Te iba a Oiga, los preguntar, silvidios sí también son de sol. Eso sí Estos pegan sí. en el sol. Sí, directo, sí. los invidios. Sí, O eso sea, sí. esta que está acá, donde tenemos otros Pues si invidios. uno las puede tener donde medio les dé el solecito. Tampoco es pues el sol directo, pero sí. Listo, muy bien. Sí. Algo también que estábamos diciendo importante, que decíamos que florecen 1 o 2 veces al año. Hay una cosa también chévere de recordar, y es que muchas coinciden, su época de floración coincide con época de Semana Santa. De Semana Santa, eso sí. En Semana Santa la orquídea que no florezca es porque no va a florecer. Entonces, hay una historia o un dicho tradicional, cuando florecía, en el pasado, como florecían, y todavía lo hacen, que coincide con esa época de Semana Santa, pero se aprovechaban mucho para ambientar las iglesias, los altares Sí. religiosos. Entonces, digamos que deducían que eran las flores sagradas, porque como florecían en época de Semana Santa, por eso le atribuían No, como es- ese florecimiento a la gracia divina. Sí, es que no fallan de florecer en tiempo de Semana Santa.
Y es que la naturaleza es Mm. de por sí ya Y así como en un septiembre, un los que no asunto florecen en Semana Santa, por ahí en septiembre. en septiembre, entonces Sí. más que todo por esa época de abril y Eso septiembre sí, en el año. señor. Ujú. Bueno, ¿qué abono se recomienda para aplicarles, aparte de este carbón, perdón, que le podemos poner y van aprovechando ese mineral, pero qué otro abono se recomienda que tú nos, nos puedas dar fe de él? Pues este osmocote es muy bueno, El las osmocote. fertiliza y todo. Y triple 15 también, pero no en cantidades muy grandes. Bueno, entonces mejor acudir también a abonos orgánicos. Sí, eso sí. Si tenemos humus líquido, lo podemos echar de a poquiticos Pero también. poquito porque les quema la raíz demasiado el abono triple 15 o pues de esos químicos. Se las quema, se las Listo. pudre, de las pudre. Igualmente, si es orgánico, cualquier abono, que son los que recomendamos más, los orgánicos, lo debemos aplicar separadito de la raíz, Sí, ¿cierto? separadito. Acá en este momento vamos a hacer una simulación Sí, de eso cómo sí. se le echaría. Poquito. Y por ahí cada 6 meses. Sí, Sí. así, unos graniticos. Unos granitos separaditos de la raíz, Sí, eso sí. ¿cierto? No, pues estos sí pueden ser más o menos por ahí, cerquita de la raíz. Pero por ahí cada 6 meses hay que echarle a eso, porque si no, eso que es que las acaba también. Ajá, Mm. listo. Entonces no podemos sobrevitaminar las plantas con abono, sino que debemos aplicarle abono espaciadamente. Doña Rosalba nos dice que puede ser bien echárselo cada 6 meses y es posible que si nosotros nos excedemos en aplicar abono, la planta también se resienta. Sí. Bueno, no siendo más por el tiempo, porque yo sé que Sí, sí, información sí. tenemos mucha para compartir. Eso sí. Muchas gracias por Gracias a acompañarnos. usted por invitar. Qué rico que hayas venido, que hayamos podido tener acá en nuestra compañía y tú dándonos la información tan No, muchas importante gracias a usted y por valiosa invitarme, que Berta, tienes muchas desde hace gracias. años. Muchas gracias. Bueno, yo te iba a Fue preguntar, con mucho gusto. qué rico, te iba a preguntar, por ejemplo,